Voy a predicar bajo el tema una terapia para el alma espíritu. Una terapia para el alma espíritu. Y les voy a invitar a que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y el versículo 12. Yo doy gloria al Señor porque mi iglesia, nuestra iglesia, es una de las iglesias que quedan. Todavía posiblemente hay muchas, pero la nuestra, yo doy fe que es una de las que queda, que todavía los hermanos cargan Biblia. ¡Ay, santo! Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo quiero leer de la versión Dios habla hoy. Y dice: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y diga conmigo: Señor, habla a mi vida. Dígalo fuerte. Señor, habla a mi vida. Y cada vez que se pueden sentar, mis amados, y cada vez que le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas, ciertamente Dios va a hablar a nuestros corazones. El Señor desde la semana pasada ha puesto este sermón en mi corazón. Dicho sea de paso, era precisamente el domingo pasado cuando debía haberlo predicado, pero les soy honesto y les confieso que luché para no hacerlo. Y prediqué otro sermón que de todas maneras igual nos gozamos, pero el Señor seguía tratando conmigo de predicar bajo este tema en la tarde de hoy. Porque me parece propio que antes de que comience la Semana Mayor, que está próxima a comenzar, yo tengo que hablar de este tema. Estamos en unos tiempos donde necesitamos reflexionar en nuestros caminos, reflexionar en nuestras vidas. Y la mejor manera de poder reflexionar en nuestros caminos y en nuestras vidas es escuchando la palabra del Señor, que nos invita y nos va a llevar a reflexionar. Y cuando hablo de una terapia para el alma espíritu, quisiera que meditemos un momento en la palabra terapia. Una palabra que también está muy de moda. Dicho sea de paso, no sé cuántos repiten esa palabra al igual que yo. Le hemos cambiado al término hobby o entretenimiento, lo hemos cambiado por terapia. Esta es mi terapia. Hay gente que dice mi hobby es escuchar música, otros dicen mi hobby es ver la tele, otros dicen mi hobby es correr bicicleta. Aleluya, como el pastor Freddy. Aleluya, yo espero que no se me reviente un día de estos. Oren por él, oren por él. Aleluya. A otros les gusta hacer algo. Dicen, este es mi hobby, esta es mi manera de entretenerme, de despejarme o de esparcimiento. Pero ahora estamos cambiando y estamos usando el término terapia. Esta es mi terapia. Pero la realidad es que la terapia más bien lo que hace es señalar el problema o los problemas. La terapia señala el problema o los problemas. ¿Qué hace la terapia? La terapia los identifica
y los analiza. Vayan conmigo en ese preciso orden. ¿Qué hace la terapia? La terapia señala el problema o los problemas, lo identifica, lo analiza y por último la terapia pretende o permite diseñar un plan de intervención que sea adecuado para solucionar ese problema. Pero hay algo más. La terapia tiene que ocurrir o tiene que darse entre dos personas. Por eso me parece tan extraño cuando la gente dice, esta es mi terapia. Y la realidad es que cuando hablamos de terapia, queremos o debemos de entender que tiene que darse entre dos personas. Tiene que haber un paciente y tiene que haber un terapeuta. O tiene que haber dos personas, dos amigos, dos seres humanos juntos que van a poner en práctica o tienen el propósito de solucionar el malestar, el problema, el conflicto o como poco atenuarlo. Si no se puede resolver, vamos a buscar la manera de apaciguarlo, de bajarlo de nivel. Y para que esto ocurra, la terapia tiene que ser entre dos personas. No necesariamente con la persona con que usted está agarrado de las greñas, pero alguien que le va a ayudar, alguien con quien conversar. Porque esa es la intención de la terapia. Es hablar para identificar el problema, señalar el problema, analizar el problema y buscar una manera de solucionar la situación. Y cuando yo hablo de una terapia para el alma espíritu, y me voy al Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 12. Recuerden que esa es una oración. Es una oración, es un modelo de oración. Entonces, si es una oración, quiere decir que vamos a establecer esa terapia directamente con el Creador, con el Dios del cielo. Porque eso es una oración. Y dentro de esa oración, en el versículo 12, en ese modelo de oración, el Señor Jesucristo incluye, añade, nos dice, incluyan esto dentro de su oración. ¿Qué vamos a incluir dentro de nuestra oración? Pues vamos a incluir precisamente como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero antes de nosotros trabajar con esa parte que es la que me interesa del sermón, antes de llegar ahí, esa oración comienza diciendo, y perdona nuestras deudas. Pero me gusta como lo dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, perdónanos el mal que hemos hecho. Una de las razones para yo perdonar y aprender a perdonar es estar consciente que yo soy una persona que también hago mal y hago daño. Perdónanos el mal que hemos hecho. Fíjense cómo el Señor le incluye. ¿Tú quieres que yo te perdone? Pues cuando ores, primero pídele al Señor por el daño que uno ha hecho. Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Pues entonces me lleva a pensar a mí en mi primer Señor nos ha perdonado a nosotros. ¿Me entiende? El Señor nos perdona constantemente y a la medida que Él me perdona, entonces yo estoy en posición de poder pedir perdón al Señor. Por eso digo que es condicional, porque recuerden el versículo, cuando yo oro, primero yo le pido al Señor por el mal que yo he hecho
por lo que yo he hecho primero. No puedo pensar en el mal de los demás cuando tengo que pensar primero en el mío. El principal requisito para poder recibir a Cristo como Salvador se llama reconocer que somos pecadores. Por eso hay tanta gente con sus ideas cruzadas. Por eso hay tanta gente con una fe débil. Por eso hay tanta gente que no aman al Señor como deberían de amarle, ni sirven al Señor como deberían servirle. Porque yo me pregunto, ¿cuál fue su proceso de conversión? Bendita la gloria de Dios. Hay personas que yo les puedo sentar con ellos cara a cara y preguntarle, cuéntame tu testimonio. ¿Cómo viniste a los pies de Cristo? Dicho sea de paso, cuando yo estaba haciendo mi trabajo para recibir mis credenciales pastorales, una de las preguntas que aparece en ese cuestionario es que yo explique con lujo de detalle cómo fue mi proceso de conversión al Señor. Porque eso lo van a evaluar otros pastores y hombres de Dios, que ellos cuando lean mi testimonio van a poder identificar si mi conversión fue real delante del Señor. Por eso hay gente débil en su fe, porque están en la iglesia como consecuencia de otro motivo que no fue reconocer que son unos pecadores. Para servir al Señor y amar al Señor, lo primero que yo tengo que reconocer es que yo soy un pecador, que yo estoy perdido, que yo soy malo. Alabado sea el Señor, que sin Cristo yo no tengo salvación porque soy un pecador impedernido. Si yo no reconozco que soy un pecador, yo no puedo amar al Señor. Alabado sea el Señor. Muchos vienen al Señor por otros motivos y eventualmente deben vivir una experiencia de conversión, porque de lo contrario nunca van a tener una vida firme delante del Señor. Hay gente que se convirtieron a Cristo pues porque el Señor le sanó un familiar o a alguien. Hay gente que vino a los pies de Cristo porque estaba pasando por una depresión y llegó a la iglesia y escuchó los cánticos y sintió un poco de paz y lloró un poquito y dio su corazón a Cristo. Pero yo me pregunto, y con el tiempo después usted ve que cuando se les pasa la prueba echan para atrás. Nunca fueron firmes, nunca realmente se convirtieron, porque fue una situación particular que los llevó a los pies de Cristo. Las situaciones nos traen a la iglesia, pero lo que te añade al cuerpo de Cristo es cuando estás arrepentido de tu vida de pecado y el Señor perdona tu pecado y te otorga y te extiende salvación. Mientras yo no reconozca que soy un pecador y que necesito un Salvador, y reconozca que Cristo es el camino, las cosas no van a cambiar. Ese es el primer punto. Yo estoy aquí con tanta pasión hablándote del amor del Señor, porque yo lo experimenté. Y para yo experimentar ese amor de Dios, yo tuve que arrepentirme de mis pecados. O sea, me arrepintió el Señor, pero yo tuve que convencerme. Yo tuve que reconocer que soy un pecador. Hay personas que dicen, yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán y Eva allá en el paraíso, por eso es que yo no voy a la iglesia. Hay algunos que aún viniendo a la iglesia no quieren entender ni aceptar que son pecadores, porque ellos no son culpables según ellos. Bien claro dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. En Adán y en Eva ya estaba representada toda la humanidad. Y estaba representado usted y estaba representado yo. La humanidad fue destituida de la gloria de Dios por el pecado. Y hasta que no reconozcamos eso, nuestra vida no va a cambiar. ¿Cómo yo puedo alcanzar perdón
si yo no reconozco que soy un pecador? Bendita la gloria de Dios. No, pero a la gente le gusta el mensaje que se predica hoy en día. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija del Señor sin arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y eso es lo que ellos quieren escuchar. Tú declaras, tú eres hijo del rey. Es tiempo de gloria para ti. Todo eso se oye bonito. Si usted es una persona arrepentida, convertida delante del Señor, entonces se oye bonito eso. Pero hay personas que vienen por algún otro motivo. Pues hay tanta gente con una fe débil, porque realmente no han sido convertidos, transformados por el poder de Dios. Porque el primer requisito para yo ser salvo es reconocer que soy un pecador. Porque Él dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Pero yo tengo que reconocer primero. Por lo tanto, el perdón es condicional. Aleluya. A medida que el Señor me sigue perdonando, entonces yo puedo perdonar. La oración habla de perdonar a nuestro prójimo. Pero perdonar a nuestro prójimo es más que decir perdóname y ya. No. Perdonar habla de lo que Jesús hizo. Él tomó tu pecado y le echó al fondo de la mar. Y dice que más nunca se vuelve a acordar de él. Entonces, cuando yo perdono, yo olvido. Cristo reconcilió mi vida con el Padre. Entonces yo tengo que aprender a reconciliar mi vida con los demás. Y olvidar. Y tratar, voy a usar la palabra tratar. Y tratar como si nunca hubiera pasado. Así nos trata el Señor. Aquí estamos adorando al Señor. Y qué devocional hermoso y qué presencia de Dios preciosa. Porque aquí vemos un grupo de hermanos arrepentidos, lavados por la sangre de Cristo. Y tenemos libertad para adorarle porque hemos reconocido que el Señor es nuestro Salvador. Pero antes de eso, primero reconocimos y aceptamos que éramos unos pecadores. Por eso es que mucha gente dice, yo no voy a la iglesia. Si la iglesia está llena de hipócritas, pues por eso es que estoy aquí. La iglesia, hay gente más mala dentro de la iglesia que afuera. Pues precisamente por eso es que estoy aquí. Porque yo necesito del Señor. El que no necesita del Señor, por eso es que aquí no está. Pero aquel que reconoce que es un pecador y que necesita el Salvador, se va a acercar a la casa del Señor y a la presencia del Señor porque necesita del Señor. Pero son muchos los que dicen lo opuesto. Y yo quiero que usted entienda que el perdón es un acto de misericordia de parte del Señor. El Señor nos ha perdonado a nosotros por su misericordia. Él no tenía por qué, pero su misericordia nos ha perdonado. Usted quiere ser un cristiano firme, fiel, un cristiano con una fe sólida en el Señor. Usted tiene que entender que el perdón del Señor es un acto de misericordia. Estamos aquí perdonados por el Señor porque Él tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Él tuvo misericordia de mí, Él tuvo misericordia de nosotros. Un Dios de misericordia. Entonces cuando yo perdono también, yo tengo que hacerlo por misericordia. El Señor no tiene que tratar, el que tengo que tratar soy yo. El Señor no trata como si nunca hubiese pasado. El Señor olvida. Soy yo el que tengo que tratar como si nunca hubiese pasado.
Porque cuando yo ofendo al Señor, el Señor me perdona y no se acuerda. Es un acto de misericordia. Entiéndalo. La misericordia de Dios. Entonces, ¿cuándo se acaba la misericordia de Dios? Escúchenme. ¿Cuándo se acaba la misericordia de Dios? ¿Cuándo? ¿Tendrá un fin la misericordia de Dios? Pues le voy a contestar. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y como cantaba Mayra, y grande es la fidelidad del Señor. Usted debe darle un gloria a Dios por eso. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Por lo tanto, dele gloria al Señor, porque su misericordia es nueva. No se acaba. Por lo tanto, Él está en actitud de perdonarme todo el tiempo. Sea honesto. ¿Usted ha reconocido que es un pecador? Por eso es que está aquí. Por eso es que estamos aquí. Hemos reconocido que somos pecadores. Mi sermón en esta mañana va más bien dirigido a ese punto. Perdónanos el mal que hemos hecho. Versículo 12, ¿están ahí? Perdónanos el mal que hemos hecho. Tenemos nosotros primero que reconocer que somos pecadores para alcanzar la misericordia del perdón del Señor. Por eso que dije, tengo que predicar esto antes de la Semana Mayor, porque es la semana donde van mucha gente y acuden a muchas capillas y santuarios y templos a celebrar la Semana Mayor, para ir a celebrar. Más allá de celebrar, el Señor le importa un pepino que usted celebre o no. El Señor quiere que usted reconozca que usted es un pecador para que alcance la misericordia de Él. Solamente celebramos a aquellos que hemos sido alcanzados por su misericordia. Y el Señor nos da ejemplo de ello. ¿Cómo nos da ejemplo? Bueno, en la cruz. Para los que les gusta celebrar la Semana Mayor, vayan a la cruz conmigo. ¿Cuál fue la primera expresión de nuestro Señor Jesucristo en ese madero? Su primera expresión fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hacía la gente? Desde ese madero, desde ese púlpito, Él extiende el perdón a la humanidad. Claro, habían gente allá abajo echando suertes con sus vestidos, burlándose de Él. Pero lo que esos soldados estaban haciendo es representativo de cómo la humanidad se comporta hoy en día. Hay gente que todavía hoy en día se siguen burlando de las cosas del Señor. Posiblemente no lo hacen con descaro, pero sí lo hacen con cinismo. Hay personas que se burlan de las cosas de Dios con este gran cinismo. La misericordia del Señor es alcanzada cuando yo reconozco. Entonces le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí desde la cruz, por encima de las personas que lo estaban acusando, enjuiciando, torturando, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Los arropó con la misericordia del perdón. Eso fue lo que hizo el Señor. Esa ha sido la mejor demostración para cada uno de nosotros del perdón de Dios. La mejor demostración de un creyente, óigalo bien, el fruto más importante que puede tener un creyente que ha nacido de nuevo es la facilidad
con la que puede articular el perdón en su vida. Cuando uno nace de nuevo, a uno se le hace fácil perdonar. Pero para nacer de nuevo, primero reconozco, recibo al Señor por su misericordia. Entonces yo voy a poder demostrar que soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque puedo articular el perdón en mi vida. ¿Por qué en mi vida? Porque hay personas que no se aprenden a perdonar ellos mismos todavía. El Señor hizo el milagro del perdón en sus vidas y ellos todavía no se aprenden a perdonar, pero mucho menos van a perdonar a otros. El que es nacido de nuevo, el que ha entendido lo que es la misericordia del perdón de Dios, se le va a hacer fácil articular el perdón en su vida y se le va a hacer fácil poder perdonar a otros. Volvemos al versículo. ¿Qué dice el versículo? Perdona el mal que hemos hecho. En esta semana mayor que está próxima a comenzar, de esos que me ven y me escuchan, ¿cuántos van a llegar al santuario que sea donde vayan a ir? A decirle al Señor, perdona el mal que yo he hecho. A reconocer nuestra indiferencia al ser Señor. Wow. Esta semana hablaba con un pastor que me decía, pastor, un 30% de mi congregación no sé dónde están. No sé dónde andan desde que volvieron a abrir el templo. Y yo le dije a él, todos estamos en el mismo bote. Todos los pastores estamos en el mismo bote. Todos. No hay ni un solo pastor que no esté en ese bote. Todos los pastores estamos en ese mismo bote. Hay 1% de nuestros hermanos en la fe que no sabemos dónde están. Y cuando digo no sabemos dónde están, no estoy hablando en términos literales, sino que en términos espirituales. Yo no sé dónde están. Necesitan una terapia para el alma espíritu. Y esa terapia es una conversación con el terapeuta máximo, el Señor de gloria. Uno tiene que ir ante la presencia de Dios y reconocer, decir, Señor, reconozco que soy un pecador, perdona el mal que yo he hecho, y el Señor por su misericordia va a extender su perdón. Habemos muchos en ese mismo lugar. No sabemos dónde 1% considerable de nuestros hermanos de la fe están. Sí sé dónde viven, sé sus teléfonos, sé dónde trabajan, literalmente sí sé dónde están. Lo que no sé es dónde está su alma. Yo no sé dónde está el alma de ellos. Es más, los que están aquí sentados en el santuario conmigo, les puedo ver, pero yo no sé dónde está el alma de los hermanos que están aquí sentados conmigo empezando. Ay, pastor, que usted está ahí. La neta, aquí están conmigo adorando al Señor. Es el Señor el que te ríe. Es el Señor el que sabe dónde están sus almas. Sí, yo sé dónde vive Juan Carlos. Yo sé dónde vive la hermana Juan. Yo sé dónde vive Fred. Perdón, lo dije mal, el pastor Fred. Yo sé dónde vive Geraldo y Delia y toda su parentela. De hecho, sé dónde
puedo comer un buen elote. Yo sé dónde vive Estela. Sí, señora, yo sé. Yo sé dónde vive Lupe. Sé dónde vive Darío Monteiro. Yo sé dónde vive Sara. ¿Verdad que yo sé, Sara, dónde tú vives? Yo sé dónde vive Yossi. ¿Verdad, Yossi? Que yo sé dónde tú vives. La única persona que yo no sé dónde vive es Denny. Yo no sé dónde vive Denny, porque lo conozco hace más que mes y medio. Yo no sé dónde él vive. Literalmente yo sé dónde viven los hermanos de la iglesia. Claro que sé. Pero quien sabe dónde está el alma de ellos es el Espíritu Santo. En la oración modelo, perdona el mal que yo he hecho. Necesitamos ese gran por ciento que de todas las congregaciones anda en el limbo. Alabado sea el Señor. Ustedes necesitan una terapia alma, espíritu. O sea, tienen que ir a la cruz nuevamente. Bendita la gloria del Señor. Tienen que volver al Calvario. Bendito el Señor. Y decirle al Señor: perdona el mal que yo he hecho. Ya voy a terminar. Geraldo, tráeme la cruz del templo. Como pesa esa cruz, ¿verdad, Geraldo? Es pesada. Wow, como pesa esta cruz. Oye, esta pesa así. Pero esta no fue la que cargó el Señor Jesucristo. Esta no fue. Está diseñada como para mí. Digo, no tanto, pero sí. El perdón es una terapia. Ya me regañaron. El perdón es una terapia. Óigalo bien, los que me están oyendo por internet, los que me están viendo. El perdón es una terapia del alma espíritu. Voy a decir algo que aunque caiga como patada de mula. ¿Usted se cree que inmigración no sabe dónde usted vive? Inmigración sabe dónde usted vive. Ellos saben dónde yo vivo. Se hacen los desentendidos, pero ellos saben. ¿Usted se cree que los del IRS no saben dónde usted vive? Ellos saben. ¿Usted se cree que los del Seguro Social no saben dónde usted vive? Claro que saben. Ellos saben dónde tú vives. Lo que ellos no saben es dónde están tus intenciones. Ellos no saben dónde está tu alma. Ellos no saben dónde está tu corazón. Pues lo mismo pasa con nuestro Señor. Yo como pastor, yo sé dónde usted vive. Y muchos hermanos que no han regresado a la casa del Señor, como a otros pastores les pasa, sí sabemos dónde viven. Pero no es eso a lo que yo me refiero. Es dónde está tu alma.
Porque muchos están sentados en el templo o en los diferentes templos, pero posiblemente su alma allí no está. Usted me está entendiendo, ¿verdad? El perdón es una terapia para el alma espíritu. Pero para que esa misericordia y ese acto de perdón, de misericordia sea extendido, usted tiene que reconocer, usted tiene que volver a la cruz. Usted tiene que volver al Señor. Y desde esa cruz, desde este púlpito, porque aquí empezó todo, en este púlpito. La gente le gusta los púlpitos, hoy todo el mundo está plantando iglesias a diestra y siniestra. Porque todo el mundo quiere mandar y tener la autoridad. Pero todo empezó en este púlpito, aquí. Aquí comenzó a predicar las campañas más grandes, más mundiales. Mira Darío, cuando Jesús predicó desde esta cruz, no habían redes sociales, no había televisión, no había radio, no había nada. Sin embargo, este mensaje ha llegado a los confines de la tierra. Se sigue predicando. Todo empezó aquí. Y el primer mensaje, alabado sea Dios, y el primer... I'm good. Se interrumpió la grabación un momentito, pero aquí estamos. Aquí empezó todo, Pastor Freddy. Este fue el primer púlpito. Ya voy a concluir. Y esa es por eso es una terapia. Es una terapia porque tienes que conversar con el Señor. Tu conversación no es conmigo, es con el Señor. Porque si tú recibes el acto del perdón del Señor, porque es que ese versículo bíblico lo usamos solamente para hablar del perdón con los demás, que eso es necesario. Y de alguna manera lo he mencionado. Pero yo estoy hablando de un poquito más allá. Si alcanzas el perdón de Dios, vas a alcanzar la paz de Dios. Nos va a librar de una... ¿cómo digo esto? Si alcanzas el perdón de Dios, el Señor nos va a librar de una hipocresía religiosa. Cómo duele eso. El perdón de Dios te libra de una hipocresía religiosa. Y nos ilustra continuamente el amor del Señor. Geraldo, llévate aquí tu calvario. Gracias, Geraldo. Concluyo. La falta de... esta conclusión está fuerte. La falta del perdón del Señor nos convierte en enemigos de Dios. Si usted no recibe el perdón del Señor, usted no es amigo del Señor. Aunque les pese, sin el perdón de Dios, no somos amigos del Señor. Él dijo, los voy a llamar, ¿qué? Amigos. Pero solamente somos amigos aquellos que hemos sido alcanzados por el perdón del Señor. Póngase de pie.